Hola, hola chicos, ¿cómo va? En el video de hoy lo que vamos a ver es números complejos, que es la mayor ampliación de los conjuntos numéricos del campo numérico que vamos a conocer, o que conoce la humanidad directamente. Vamos a ir pensando en los conjuntos numéricos, en los diversos conjuntos numéricos que habíamos visto desde que empezamos a ver matemática. El primer conjunto numérico es el conjunto de los naturales, el 1, el 2, el 5, cualquier número que yo puedo contar con los dedos. Ahora bien, se crean y por necesidad se empiezan a crear otros conjuntos numéricos debido a ciertas operaciones. Entre los naturales, todas las operaciones que nosotros llamábamos constructivas, recuerden que tenemos la suma, la multiplicación y la potencia, que yo hablo que son constructivas porque forman números, y tenemos otras operaciones que son las inversas a estas, que son la resta, la división y la raíz, que lo que podemos decir es que como si fuera una familia destructiva de números, ¿sí? Todas estas operaciones son cerradas en el conjunto de naturales. ¿Qué quiere decir cerradas? Que si yo tomo dos naturales y los sumo, no se escapa de los naturales el resultado. Si yo tomo dos naturales y los multiplico, el resultado no se escapa de los naturales, y me pasa lo mismo con la potencia. Cualquier número que yo tome lo elevo a un exponente natural también, dentro de los naturales lo elevo a un exponente natural y me da otro número natural. Pero el problema empieza con estas, y la primera operación que tenemos de la familia destructiva es la sustracción. Bueno, con esta, no tiene mucha tinta este fibrón, buscamos otro. Con esta operación, con la sustracción, nace otro conjunto numérico, porque no todas las sustracciones me daban dentro del campo de los naturales. Entonces tenemos que ampliar los conjuntos numéricos a otro más grande, que incluye a los naturales y que se simboliza con la letra Z y se llaman enteros. Estos van a ser todos los naturales, los negativos, cualquier número negativo, y el cero. Es decir, los naturales, los opuestos y el cero forman los enteros. Ahora, eso me da solución a todas las multiplicaciones, a todas las sumas, perdón, multiplicaciones, potenciaciones y sustracciones. Pero hay otra operación que vemos acá, que es la división. Y no todas las divisiones me daban dentro de los números enteros, por eso se tuvo que ampliar el campo numérico a otro más grande todavía, que se simboliza con la letra Q, y que son los números racionales. Todos los números que puedo escribir como fracción, por ejemplo, un medio, menos 0,3 periódico, cualquier número que yo pueda escribir como fracción, y como está por afuera, engloba a los otros dos. Es decir, que yo para escribir un número natural como fracción, lo único que tengo que hacer es ponerle un 1 abajo, o lo mismo me pasa con un número entero. Tengo un número entero, le pongo un 1 abajo, por ejemplo, menos 15 sobre 1, y lo puedo escribir como fracción. Por eso los engloban. La última operación que habíamos visto era la radicación, y no todos los números que yo radico me dan un número racional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Entonces se inventó otro conjunto numérico, lo vamos a poner de este lado, disjunto. Disjunto quiere decir que no tiene elementos en común. Disjunto de los números racionales son los irracionales. Acuérdense que esto yo lo hago más chico, pero ya charlamos de esto. Este conjunto es un conjunto más grande que el de los racionales, y que van a ir acá todas las raíces que no me dan exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. O bien números que se llaman números trascendentes, como el número pi, el número e o el número phi, que se usa mucho en arquitectura, que es la proporción áurea. Bien, el número pi se utiliza en geometría, el número e tiene que ver con un límite, qué sé yo. Bueno, la idea es que en la unión entre los racionales y los irracionales da o daba la mayor ampliación que conocíamos hasta ahora de los campos numéricos, que no es otra cosa que el conjunto de los reales. Y eso me da solución a todos. Pero esta sigue teniendo problemas, tenía algún problema. Y el problema que generó ese campo numérico, perdón, esa operación, es que no me quedaban, había cuentas que no me daban dentro de este campo numérico de los reales. Y una de ellas era, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo, la raíz par de un número negativo. Me quedaba fuera. Y no me puede quedar afuera. Bueno, eso, debido a esta raíz cuadrada de, por ejemplo, menos 4, es que un tal Leonhard Euler, alemán, dijo, bueno, esto lo podemos pensar, el menos 4 lo podemos pensar como la raíz cuadrada de 4 por menos 1. Porque 4 por menos 1 me da menos 4, eso es por regla de signos.
A partir de acá, distribuir la raíz con respecto a la multiplicación, me queda la raíz de 4 por la raíz de menos 1. La raíz de 4, si tomamos el valor algebraico, es 2. Y la raíz de menos 1 le dio el valor de una letra, la letra I latina. Con esto dio solución a muchísimas ecuaciones que no tenían solución hasta el momento, pero también amplió el conjunto el conjunto numérico, ¿sí? Amplió los campos numéricos a un nuevo conjunto que es disjunto de los reales también y que es el conjunto de los números imaginarios. Esa es, digamos, la historia de todas las ampliaciones que tuvimos de los conjuntos numéricos. Como ya les dije, la última gran ampliación, no tengo más colores, no tengo colores distintos. A ver si este es distinto. La última ampliación, sí, es más bordó. La última ampliación que tenemos es el campo de los complejos. Siempre los conjuntos numéricos se simbolizan, como ya hablamos, con la letra capital para distinguirlo del resto de las cosas. Eso es básicamente la creación y de dónde salen, de dónde surgen los números complejos, los imaginarios y los complejos. Ahora bien, borro esto, ustedes tienen tiempo, como siempre, de copiar todo lo que haga falta, porque pausan, rebobinan y copian toda la teoría que quieren copiar. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es escribir el número complejo. Los números complejos se simbolizan con una letra Z. Y los números complejos van a tener dos partes. Una parte real, a la cual vamos a llamar A, es cualquier número real. Vamos a tener un más, el más es en forma generativa, puede ser un más o puede ser un menos, en forma general. BI, donde A y B son números reales, es decir, es cualquier número, puede ser cualquier número 2 y 4, o 3 y menos 7, o un medio y 0,2, o raíz de 3, cualquier número real. Bien, esto que tenemos como A lo vamos a llamar componente real, porque es la parte numérica pura que pertenece al conjunto de los reales. El número complejo es, como dijimos, una unión. Bien, el número complejo, el conjunto de los complejos, era la unión entre el conjunto de los reales unido al conjunto de los imaginarios. Entonces, esa unión siempre la pienso como suma. Tengo la componente real y B, solamente B, la parte de la letra no la llamo de esa manera, es la componente imaginaria. A esta forma que tiene un más y que está desarrollada se la llama forma binómica del número complejo. Y para dar un ejemplo, es z igual a, por ejemplo, 3 menos 2i, donde A sería el número que no tiene la letra I latina, 3 en este caso, y B es el número que acompaña la letra I latina, es decir, menos 2. Esto quiere decir que el número z, un número cualquiera, si se le pone nombre de esa manera, z1 supongamos, tiene 3 unidades en el campo de los reales y menos 2 unidades en el campo de los imaginarios. Bien, esa es la forma binómica, como dijimos, pero tiene otras formas de representarse un número complejo. ¿Cuáles son las otras formas? Pues las otras formas son, vamos a escribirlas todas. Dijimos la forma binómica era un z igual a más bi. Esto es forma binómica. Hay otra forma que se simboliza con paréntesis y se pone solamente el número y el número con punto y coma entre medio. Y eso vamos a poner a punto y coma b. Ahora ponemos un ejemplo numérico. Si tenemos como hoy que era 3 menos 2i, en forma de par ordenado va a ser 3 punto y coma menos 2, sin la letra I latina. A esta forma se la llama de forma de par ordenado. Acuérdense que el par ordenado tenía 3 elementos. El primer elemento, el segundo elemento y el orden. No es lo mismo tener el par ordenado AB que tener el par BA. No es exactamente lo mismo. La otra forma de representar un número complejo es en forma gráfica. Entonces tengo que ir, como cualquier par ordenado, lo puedo representar en los ejes cartesianos. La única diferencia que antes a este lo llamaba eje X y a este lo llamaba eje Y, ahora este va a ser el eje real porque es el de la recta numérica
Y este va a ser el eje imaginario, que es la ampliación. Nosotros lo que hacemos es, los números reales los representábamos en forma lineal y me completaban la recta numérica. Bueno, ahora los números complejos lo que me completan es el plano. Es tan loco como eso, es un número que tiene dos dimensiones, una dimensión real y una dimensión imaginaria. Sobre el eje real voy a representar en forma genérica lo que vale A. Sobre el eje imaginario voy a representar en forma genérica lo que vale B. Voy a mostrarlo ahí. Y el punto AB es el extremo de lo que va a ser mi número complejo. Y mi número complejo no es ya la representación del número, sino que es un vector. Por eso lo tengo en dos dimensiones. Esto es mi número complejo. En el ejemplo que estamos viendo acá, esto es forma gráfica. En el ejemplo que estamos viendo acá, el número complejo, acá pongo real, acá pongo imaginario, perdón, voy a toser, es 3 en la componente real y menos 2 la componente imaginaria. Es decir, mi número complejo es este. Y estaría ahí. Tenemos otras dos formas de representar el número complejo. En forma trigonométrica. En forma trigonométrica, mi número complejo va a ser igual a el módulo, que se representa con la letra ρ griega, por el módulo de ρ, perdón, por el coseno de un ángulo, que lo vamos a llamar phi, más i, la i latina, el seno de un ángulo que se va a llamar phi. Y ustedes me tendrían que preguntar ahora, si estuviéramos en clase, ¿de dónde sacó ρ? ¿De dónde sacó phi? Ya llegamos. Si nosotros miramos en forma genérica el número complejo, vamos a ver que el número complejo, que era el vector, me forma con el eje real y con el eje imaginario, con lo que yo levanté, un triángulo rectángulo. Lo llegan a ver ahí, ¿no? Claramente. Pues ese triángulo rectángulo lo voy a sacar acá. Dijimos que era un módulo el número complejo, perdón, un vector el número complejo, y el vector tiene un módulo, y el módulo es la distancia que yo tengo desde acá hasta acá. A eso se lo llama módulo del vector. ¿Bien? Esto que está acá abajo, que sería esto, es lo que yo me moví sobre el eje real, la componente real, que sería A. Lo que yo me moví desde acá hasta acá, es lo que yo me moví desde acá hasta acá, que es la componente B. Al tener un triángulo rectángulo podemos usar algo que conocemos desde hace varios años, que es el teorema de Pitágoras, que me dice que en todo triángulo rectángulo, y esto de hecho es un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, en nuestro caso, el módulo, al módulo lo vamos a llamar ρ, por una cuestión de que a los matemáticos no nos gusta escribir mucho, nada más, buscamos hacer más sencillo las cosas. Ese ρ, acuérdense que es el módulo, al cuadrado, va a ser igual a la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto, el módulo, insisto, es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo y cada uno de los catetos son A y B. Por eso lo puedo escribir de esa forma. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso, insisto, es ρ igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Pero yo quiero despejar ρ, entonces, este lo paso del otro lado y si lo paso del otro lado lo paso como raíz. Me queda la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora bien, cuando yo paso como raíz, la raíz tiene dos soluciones, positiva o negativa. ¿Bien? Pero si estoy hablando de una medida, de una distancia, tengo que quedarme con el valor positivo. ¿Y cómo me aseguro que me quedo con el valor positivo? Poniéndole las barras de valor absoluto. El valor absoluto, como ya recordarán, es una distancia, una medida, desde el 0 hasta un número. Si es un número negativo me va a quedar positivo porque no hay medidas negativas. Si es desde el 0 hasta un número positivo, obviamente me queda en positivo. Por lo tanto, al ponerle las barras de valor absoluto, lo que me aseguro es que ese valor sea un número positivo. Ya sabemos cómo calcular ρ. Bueno, ahora vamos al el ángulo phi. Bien, voy a borrar un cachito para... Ustedes lo pueden copiar, pueden sacarle foto y vamos a seguir viendo sobre lo mismo, ¿sí? Voy a borrar todo lo que no hace falta, que es todo esto. Muy bien. Vamos a seguir un cachito con el gráfico. Después hacemos el ejemplo con el 3 menos 2. Vamos a seguir un cachito con el gráfico. Yo lo que tengo es acá el coseno y un ángulo. Si recordamos un cachito también lo que habíamos visto allá en tercer año de trigonometría, el ángulo que yo voy a necesitar es este. Es decir, en este caso es
desde el eje X, siempre desde el semieje X positivo. Yo tengo ahí los ejes cartesianos, siempre desde este semieje, es decir, el semieje real positivo. ¿Bien? Desde ahí necesito el ángulo. A ese ángulo yo no lo voy a llamar φ en principio, lo voy a llamar alfa. ¿Bien? Ese es el ángulo que necesito. Ahora bien, por lo que habíamos aprendido allá por tercer año, sabíamos que ese ángulo alfa lo podía calcular conociendo este lado y este lado. Habíamos visto algo llamado trigonometría en tercer año y habíamos visto que teníamos tres razones trigonométricas. Nosotros lo resumíamos con una palabrita que era SOHCAHTOA. ¿Y qué quería decir el SOHCAHTOA? SOHCAHTOA quiere decir que el seno del ángulo es la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí, de la primera letra de cada palabra era que salía el SO. Lo mismo puedo pensar con el coseno. El coseno del ángulo es la razón que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. De ahí sale de C de coseno, adyacente H de hipotenusa sale K. Y lo que me interesa a mí es esta, porque la tangente del ángulo es la que me reúne, es la razón que hay entre el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. De ahí sale el TOA, tangentes opuestos sobre adyacente. Si pensamos un cachito en esto, yo tengo el ángulo, este lado no es otra cosa que el cateto opuesto al lado y este es el cateto adyacente. Por lo tanto, teniendo la medida de los dos lados, yo sé que la tangente de mi ángulo alfa va a ser igual a, ¿cómo lo llamábamos al cateto opuesto? B. ¿Cómo lo llamamos al cateto adyacente? A, es decir, la componente imaginaria sobre la componente real. Eso lo que me va a dar, insisto, es el ángulo que voy a tener, pero como la calculadora me da el ángulo con el semieje X más cercano, no siempre va a ser este ángulo. Yo necesito el ángulo con respecto a este semieje. ¿Pero qué pasa? Me puede pasar que yo esté en el primer cuadrante. El primer cuadrante es este, donde tanto el número real y el número imaginario es positivo. Y la calculadora, cuando yo resuelvo, me va a dar este ángulo. Acá, en este caso, alfa va a ser igual al ángulo que yo necesito, a φ. Cuando yo esté en el segundo cuadrante, vamos a hacerlo con distintos colores, a ver si se entiende bien. Cuando yo esté en el segundo cuadrante, es decir, acá, la calculadora, cuando yo resuelva, me va a dar este ángulo, alfa. Pero yo no necesito ese ángulo. Yo lo que necesito es el ángulo con el semieje real positivo. Es decir, este ángulo. Este es mi φ. ¿Y cómo calculo φ en ese caso? Si la calculadora me da alfa. Bueno, yo lo que sé es que si yo arranco desde acá y termino acá, acá acuérdense que tienen 180 grados. Y si yo hice desde acá hasta acá y después vuelvo lo que mide alfa, lo que voy a tener es el ángulo φ. Es decir, si yo hago hasta 180 y después vuelvo este pedacito, lo que me queda es lo que vale φ. Entonces en el segundo cuadrante voy a hacer, para calcular φ, voy a hacer 180 menos el ángulo que me abro de la calculadora, que siempre la busco de la misma manera. En el tercer cuadrante, si yo tengo el vector acá, la calculadora me va a volver este angulito. Pero yo lo que necesito es, otra vez lo mismo, todo, desde acá hasta acá. ¿Cómo hago para calcular eso? Este es mi φ en este caso. ¿Cómo hago para calcular φ? Acá es más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que desde acá hasta acá tengo 180 y desde ahí le tengo que sumar lo que vale alfa. Entonces φ va a ser 180 más alfa. Y cuando estoy en el cuarto cuadrante, es decir, cuando estoy acá, ¿sí? Con la componente real positiva y la componente imaginaria negativa, acá estoy positivo y positivo, acá estoy real negativa, imaginaria positivo, acá estoy real e imaginaria los dos negativos y acá estoy real positivo, imaginaria negativo. La calculadora me va a volver este, ¿sí? Es muy parecido al de 180 y yo necesito, vamos a ver si sale por acá, todo este. Ese es mi φ. Entonces en el cuarto cuadrante va a ser φ va a ser igual a, como vimos con el de 180, toda la vuelta menos el pedacito ese que me dio el alfa naranja. Bien, entonces va a ser 360, que es todo el giro, menos alfa. Vamos a un ejemplo con el que vimos hoy. Esta, insisto, es la forma trigonométrica, que por ahí es la más compleja para poder
Entender el resto es bastante sencillo. Obviamente ustedes, si no llegaron a copiar, vuelven para atrás, pausan, copian todo lo que necesitan copiar. Entonces, vamos a poner el ejemplo que teníamos hoy. Yo tengo que z es igual a 3 menos 2i y quiero pasar la forma trigonométrica. Entonces, lo primero que me conviene hacer siempre es ubicar más o menos en forma aproximada dónde va a estar, en qué cuadrante va a estar el vector. Si yo tengo 3 menos 2, el vector va a estar acá. 3 en x menos 2 en y, el vector va a estar ahí. Aproximadamente, no necesito hacerlo en forma exacta, sino que busco aproximadamente. ¿Por qué? Porque ya sé que voy a estar acá en el cuarto cuadrante. Entonces, para calcular mi phi de la forma trigonométrica voy a hacer 360 grados menos el ángulo que me devuelva la calculadora cuando yo busco ese ángulo con la calculadora, el alfa. Eso es lo primero que hacemos para ubicarnos, para recordar, porque eso es lo más fácil de olvidarnos. Ahora vamos a buscar el módulo. El módulo que era ρ va a ser igual a la raíz cuadrada, eso tiene la fórmula recién, de la componente real al cuadrado, 3 al cuadrado, más la componente imaginaria al cuadrado. Solamente va el número, no va la letra I latina. Bien, esto lo resuelvo. Acuérdense que si yo elevo al cuadrado, un número siempre me da positivo, por eso lo pongo entre paréntesis, entonces me queda 3 al cuadrado, que es 9, más menos 2 al cuadrado, que es 4, me queda 4 más 9, que es raíz de 13. No resuelven, lo dejan así, re lindo. En forma exacta es raíz de 13. Ya tengo el módulo. Bien, ahora necesito, acuérdense que era el módulo por el coseno de mi ángulo phi más i por el seno del ángulo phi. Ahora vamos a buscar el ángulo phi. Para buscar el ángulo phi voy a buscar la tangente de alfa, que va a ser igual, ya lo vimos con la fórmula anterior, a la componente imaginaria. Lo tomo en positivo, no me preocupo por el signo, pongo el número solo, sin la letra i, sobre la componente real. Ahora lo que hacen, o lo que va a hacer acá es trabajar la calculadora. Ustedes necesitan calcular el ángulo cuya tangente me da 2/3. Entonces, voy a la calculadora y aprieto la siguiente seguidilla en la calculadora científica. Shift, la tecla que está arriba a la izquierda, ¿sí? La función tangente, porque es la que estamos buscando, va a abrir un paréntesis la calculadora y si no lo abre la calculadora, lo abren ustedes. Paréntesis y este número, el número que tienen acá, la división que tienen ahí, en nuestro caso va a ser 2 dividido 3. Entonces, 2 dividido 3, cierran el paréntesis y aprietan la tecla igual, porque lo que necesitan conocer es el ángulo, pero como necesitan conocer el ángulo con el valor en grados, minutos y segundos, aprietan la tecla grados, minutos y segundos. Lo que le devuelve la calculadora es el ángulo cuya tangente vale 2/3. Es decir, ese ángulo es un ángulo de 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. Lo que está después de los segundos lo desprecian. ¿Bien? No tiene sentido para lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, este es alfa, pero yo no necesitaba alfa, ¿ven? Necesitaba phi. Entonces, para calcular phi, tengo que hacer 360 grados menos 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. Voy otra vez a la calculadora. Hago 360 grados menos 33 grados, 41 minutos y 24 segundos. Apretando igual me queda que el ángulo es de 326 grados, 18 minutos, 36 segundos. Ya tengo todo lo que necesito, ρ y phi. Lo único que me falta hacer es escribir el número complejo en forma trigonométrica. ¿Qué va a ser? Acuérdense que la raíz cuadrada tenía las dos soluciones. Yo me quiero quedar con el positivo y como no resolví, lo dejo en el módulo, raíz de 13. Por el coseno, acá hago un paréntesis, del ángulo que calculé, 326 grados, 18 minutos, 36 segundos, más i, siempre va de esa forma, el seno del ángulo que yo calculé, 326 grados, 18 minutos, 36 segundos. Esto no es otra cosa que escribir este número complejo de otra manera. Y la forma de darme cuenta de eso es que si yo resuelvo con la calculadora raíz de 13 por el coseno de 326 grados, 18 minutos, 36 segundos, me va a dar aproximadamente, y me va a dar aproximadamente porque yo desprecié decimales acá, me va a dar aproximadamente 3. Y si yo multiplico raíz de 13 por el seno de 326 grados, 18 minutos, 36 segundos, me va a dar aproximadamente menos 2.
Si quieren, pruébenlo y van a ver que es así. Insisto, es otra forma de escribir lo mismo. Lo que pasa es que de esta manera puedo trabajar otras cosas que tienen que ver con el número complejo y que en algún momento veremos. Y si no vemos es porque no atañe a nuestro curso, pero sí en algún momento lo van a ver en sus estudios superiores. Muy bien, nos queda una forma más, que es la forma polar. Y no necesito nada para la forma polar. Ya tengo, si ya lo pasé a forma trigonométrica, ya sé la forma polar. ¿Por qué? Porque la forma polar, eso sirve, la forma polar nos sirve literalmente para buscar potencias mucho más grandes que el cubo y raíces, cualquier raíz del número complejo. Entonces, la forma polar es el módulo grande y acá chiquito el ángulo phi. En nuestro caso va a ser el módulo de la raíz de 13, es decir, el valor absoluto de la raíz de 13, y acá el ángulo chiquitito. 326 grados, 18 minutos y 36 segundos. Esas son las formas, esta es la forma polar. No escribí, forma polar. La otra era la trigonométrica. Estas son las 5 formas que tiene de escribirse un número complejo. Ahora, la idea es que nosotros, si son números, vamos a poder trabajar con esos números complejos y vamos a trabajar un cachito. Lo que vamos a ver en este video, después voy a hacer otro, en el cual vayamos a ver otras operaciones. Pero lo primero que vamos a ver es la suma y la resta, y la vamos a hacer en forma binómica esa suma y resta. Supongamos que tenemos un Z1 que es 4 más 3i y un Z2 que es 6 menos i. Y queremos hacer Z1 más Z2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir los números complejos entre paréntesis. Esto es muy parecido a cuando trabajábamos con expresiones algebraicas, con polinomios, porque no es otra cosa que eso, es una expresión algebraica. Escribimos el primer número complejo, ponemos un más y escribimos el segundo número complejo, como está. Ahora bien, cuando yo suprimía paréntesis y tenía un más adelante, lo que hacía era cambiar mantener los signos, respetar los signos de lo que estaba dentro del paréntesis. Recuerden, el más respeta los signos y el menos los cambia. Si yo acá tengo un más, dejo el más 6, si tengo un menos, dejo el menos i. Una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es sumar términos semejantes. Nosotros hablamos desde el primer año de sumar chanchos con chanchos y vacas con vacas. ¿Y qué quiere decir eso? Sumo números reales entre sí y por otro lado sumo números complejos entre sí. Imaginarios entre sí. ¿Bien? Perdón, me confundí. Números imaginarios entre sí. ¿Por qué no puedo sumar esto con esto? Porque i es una letra, una variable. Como yo no puedo sumar, como ya hablamos antes, muchas veces, puedo sumar, si yo tengo 2 dedos y le sumo 3 dedos, lo que estoy sumando son 2 más 3, 5 y estoy sumando dedos. Lo que yo no puedo sumar son 2 dedos con 3 fibrones, porque no tienen el mismo nombre. En este caso lo mismo. Esto es componente real, componente imaginaria con componente imaginaria. Y lo que sumo o resto son los números. En este caso voy a sumar 4 más 6 que me da 10 y por otro lado 3 menos i. Acuérdense también que la resta no está definida en enteros, sino que se suman números negativos, ¿sí? Entonces hago 3 menos 1 que me da 2. ¿2 qué? 2i. Y ese es el resultado del ejercicio. Si yo en vez de sumar tuviera que restar, vamos a suponer que hago z2 menos z1. Escribo primero z2 entre paréntesis, es decir, 6 menos i, menos, escribo z1 entre paréntesis, es decir, 4 más 3i. El menos, cuando suprimo el paréntesis, me cambia los signos de adentro de ese paréntesis, una vez que lo saco. Acuérdense, el más respeta los signos, el menos los cambia. Entonces me queda 6 menos i, menos 4, menos 3i. Y una vez que suprimí, que digamos tampoco es difícil, hago lo mismo. Marco los reales, si quieren marcarlo con diferentes colores, marco la parte real, la parte imaginaria y la parte imaginaria. Y sumo o resto. Acuérdense que, insisto, no está definida la resta. Sumo los términos semejantes. Si tengo 6 y debo 4, me sobran 2. Si debo 1i y debo 3i, debo 4i, porque sumo las deudas, ¿sí? Me había quedado feo. Muy bien, este es el resultado del ejercicio. Hasta ahí no tiene mucha dificultad, no es nada más que eso. En el próximo video veremos cómo multiplicar, dividir, cómo sumar en forma geométrica, cómo potenciar, veremos las potencias de ahí y ¿qué otra cosa me queda? Nada más que eso. Muy bien, nos estamos viendo chicos, chau chau.